hablar sobre la sociología y por qué es importante conocerla. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo nuestras vidas están conectadas con la sociedad. Por ello, nuestros compañeros y yo hicimos este programa para que ustedes logren entender qué es y para qué nos sirve la sociología en nuestra vida cotidiana. Para empezar, veremos qué es la sociología para entender un poco más el tema y cuáles son algunas de sus ramas, como la sociología rural, urbana, política y cultural. Después de ello, veremos cómo se relaciona esta ciencia con otras ciencias muy importantes como la ecología, geografía, historia, economía, entre otras. También hablaremos sobre los factores que dieron el origen de la sociología. Esto es importante saber cómo y por qué surgió esta disciplina. Conforme pasaba el tiempo y avanzaba la tecnología, la sociedad cambiaba y se actualizaba. También se abordará el tema del surgimiento de las teorías sociológicas y su influencia en el desarrollo de la sociedad. Esto nos ayuda a ver cómo han evolucionado las ideas sobre la convivencia social y cómo han influido en los movimientos sociales actuales. Para reforzar, elegiremos una problemática actual y examinaremos los factores económicos, políticos y sociales que la generan. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo el comportamiento de las personas impacta en la sociedad. ¿Qué es la sociología y cuáles son algunas de sus ramas? La sociología es una ciencia que estudia cómo las personas se comportan y se relacionan entre sí y su entorno. Esto es fundamental debido a que ayuda a entender las civilizaciones para facilitar su estudio. La sociología se divide en distintas ramas, como son la rural, la urbana, la política y la cultural. La sociología urbana analiza las interacciones en grandes ciudades y los problemas comunes como el desempleo o la delincuencia. La sociología rural se enfoca en las comunidades alejadas, estudiando su estructura social y la forma en la que se relacionan. La sociología política estudia los fenómenos políticos y el poder en la sociedad, analizando los movimientos sociales y la ciudadanía. Finalmente, la sociología cultural investiga acerca de las creencias y tradiciones y cómo éstas influyen en los comportamientos sociales y las identidades de las personas. La sociología como ciencia y su relación con otras disciplinas. La sociología es una ciencia social que estudia la estructura, el desarrollo y el funcionamiento de las sociedades humanas. Se interesa por las relaciones sociales, las instituciones, las normas y los valores que configuran la vida en comunidad. Como ciencia, la sociología utiliza métodos empíricos y teóricos para analizar y comprender fenómenos sociales, desde la vida cotidiana hasta los grandes cambios históricos. La sociología se relaciona estrechamente con otras ciencias sociales al compartir el interés por estudiar a la sociedad desde diferentes ángulos. Con la historia, explora cómo los eventos del pasado influyen en las estructuras sociales actuales. Con la antropología, se enfoca en el estudio de culturas, pero mientras la antropología se centra en sociedades primitivas o pequeñas, la sociología lo hace en las más complejas y modernas, como en la actualidad. Por su parte, la economía se complementa con la sociología al examinar cómo las relaciones sociales afectan al sistema de producción, distribución, abordando temas como la desigualdad y el trabajo. La sociología también se vincula con la ciencia política al estudiar el poder, aunque esta última se encuentra más vinculada con las instituciones gubernamentales, mientras la sociología abarca el poder de los contextos sociales. En otra relación con la psicología, ambas disciplinas exploran cómo las estructuras sociales influyen en el comportamiento humano, aunque la psicología se enfoca más en el individuo. Finalmente, el derecho y la sociología del derecho investigan cómo las normas legales impactan a las sociedades y cómo las estructuras sociales influyen al impartir justicia. El origen de la sociología como disciplina científica en el siglo XIX se debió a varios factores internacionales, como la revolución industrial. Este fenómeno transformó las estructuras económicas y sociales, la urbanización masiva y la aparición de nuevas clases sociales como la clase de los trabajadores. Crearon nuevas dinámicas sociales, por ejemplo, el trabajador en fábricas llevó una mayor consecuencia de las condiciones laborales y las necesidades de estudio social. La Revolución Francesa. Este evento marcó un cambio en la forma de entender la autoridad y los derechos del individuo. La lucha por la igualdad y la libertad influyó en pensadores como Auguste Comte, quien propuso una nueva forma de entender a la sociedad. Desarrolló las ciencias sociales las necesidades de un enfoque científico para estudiar la sociedad. Fue impulsada por el avance de la ciencia y la filosofía. Pensadores como Karl Marx y Émile Durkheim comenzaron a aplicar métodos científicos para analizar fenómenos sociales.
Cambios en las estructuras familiares, la transformación de las familias extensas en un núcleo familiar más pequeño alteraron las relaciones sociales y en el papel de las mujeres en la sociedad. Esto llevó a un interés en cómo la familia influía en el comportamiento social. El colonialismo y la globalización, la expansión colonial y el contacto de diferentes culturas generó interés por las diferentes culturas y estudios comparativos de sociedades. Esto llevó a la reflexión sobre cómo la sociedad se influye mutuamente. Estos factores, entre otros, crearon un contexto propio para el surgimiento de la sociología como una disciplina que busca entender y explicar la vida social. Surgimiento de las teorías sociológicas. La revolución industrial formó las economías agrarias e industrializadas, generando un rápido crecimiento urbano y nuevas relaciones laborales. Esto llevó a un problema, el crimen y la desigualdad. A lo largo del tiempo surgieron diferentes corrientes como el funcionalismo, el interaccionismo simbólico y la teoría crítica. Cada uno ofrecieron diferentes perspectivas sobre cómo entre la sociedad. Influencia en el desarrollo de la sociedad. Las teorías de la sociología han contribuido a un desarrollo, una mayor conciencia sobre los problemas sociales y la importancia de la escritura social en la vida individual. La sociología ha establecido métodos científicos para estudiar la sociedad, permitiendo un análisis más profundo y riguroso de las dinámicas sociales. Problemas sociales. La discriminación en la actualidad es un problema que se origina por varias razones económicas, políticas y sociales. En lo económico, cuando algunas personas tienen más dinero y recursos que otras, esto crea desigualdades. Esto se nota en el trabajo, donde algunos grupos pueden ser rechazados por su raza, género u origen, lo que les impide conseguir buenos empleos y acceder a servicios como salud y educación. En el ámbito político, a veces las leyes no protegen a todos de manera justa, lo que hace que algunos grupos sean tratados mal. Además, si en el gobierno no hay personas de diferentes comunidades, es probable que sus necesidades no se escuchen. En situaciones de conflicto, algunos grupos pueden ser culpados y sufrir más discriminación. Socialmente, los prejuicios y estereotipos negativos pueden hacer que la gente trate mal a otro. Si no se educa a las personas sobre la diversidad y el respeto, es más fácil que mantengan ideas equivocadas sobre los demás. En resumen, la discriminación es un problema complicado que necesita que todos trabajemos juntos para promover la inclusión y el respeto entre todas las personas. Ahora explicaremos el comportamiento de las personas y cómo impacta a las sociedades en su modo de vida e influye en los procesos a los cambios de estas mismas. Con ejemplo, el comportamiento de las personas influye directamente en la sociedad y en sus modos de vida, ya que las acciones individuales y colectivas moldean las normas, valores e instituciones que rigen la convivencia. Un ejemplo claro es el consumo de tecnología. A medida que las personas adoptan el uso masivo de teléfonos inteligentes e Internet, han transformado radicalmente las formas de comunicación, educación y trabajo. Esto ha generado un cambio en los modos de vida, promoviendo la globalización y la digitalización, lo que, a su vez, ha impactado en su forma en la que las redes sociales se organizan, evolucionando hacia economías más basadas en la información y el conocimiento. Otro ejemplo importante es el activismo social. Los movimientos como el feminismo o la lucha contra el cambio climático han impulsado cambios profundos en las sociedades, a través de manifestaciones, campañas de concienciación e influencia en las redes sociales. Las personas han logrado que temas como la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental se incorporen en las agendas políticas y económicas. Esto ha modificado las normas sociales, promoviendo derechos civiles y políticas medioambientales, lo que demuestra cómo las acciones y comportamientos colectivos pueden desencadenar procesos de cambio en las estructuras sociales, generando nueva organización y convivencia en nuestra sociedad. En conclusión, con toda esta información podemos conocer más acerca sobre la sociología, sus ramas y cómo se relaciona con otras ciencias. Básicamente, en la sociología vemos cómo se divide en diferentes ramas, que son la rural, la urbana, la política y la cultural. Vemos que cada una es diferente. En la rural es el estudio de las poblaciones alejadas, de las del campo. En la urbana lo mismo, pero en ciudades grandes. La política estudia a los políticos en las sociedades y la cultural básicamente la cultura y sus tradiciones de las sociedades. Y luego vemos cómo se relaciona la sociología con diferentes ciencias, en historia, de los conocimientos pasados, cómo aplican las sociedades actuales.
en la psicología para estudiar los pensamientos de las personas involucradas en la sociedad y así. Y de problemática que elegimos fue la discriminación. La discriminación porque es un tema muy importante que seguimos viendo a diario en las sociedades. Se ve como la gente aún sigue discriminando a otros por su físico, color, origen, etc. Básicamente vemos cómo la rama de la sociología es muy importante conocerla y estudiarla para conocer más sobre nuestras sociedades y cómo comportarse sobre esto. Es bueno para nosotros saber cómo identificar nuestra propia cultura y cómo se comporta.